Nos ponemos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a cerrar el capítulo 11. Bueno, el pastor va a continuar el próximo miércoles, pero vamos a tocar algo que tiene mucho que ver. Cuando lo encuentre me dice un amén. 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Amén. Nos ponemos en pie y leemos todos la palabra del Señor. Permítame que yo me fui más adelante. 1 Corintios capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Dice así. Vamos a leer hasta el versículo 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás, de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad, por este momento de aprender, Señor, el ejemplo de Israel. Gracias porque nos has ayudado en nuestra vida espiritual, en un crecimiento, Señor, de tu palabra, en un crecimiento de las convicciones. Y oramos, oh Dios, por aquellas áreas en nuestra vida que están débiles y que necesitan ser entregadas a ti para poderlas vencer, Señor, y ser personas íntegras, que honren tu nombre, Señor, y que podamos alcanzar a otros con nuestro testimonio. Bendice a tu pueblo Israel, oh Dios. Oramos por la paz en Jerusalén, pidiéndote también por tu pronto regreso. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El estudio del libro de los Romanos, en todo el capítulo 11 que hemos estado viendo, el apóstol Pablo habla sobre Israel, y como lo vamos a ver el próximo miércoles, vamos a ver cierra. Y hemos aprendido en el capítulo 11 que Dios no ha desechado a Israel. Nosotros como iglesia no podemos tener un sentir de que somos superiores a ellos, ni les podemos juzgar por su incredulidad, porque en ese mismo estado estuvimos un tiempo y ahora somos creyentes por la misericordia de Dios. Dios tiene un propósito para Israel, tiene un propósito también para la iglesia. Y cada uno de esos sucesos será conforme al plan perfecto que Dios tiene ya desarrollado. Asimismo vimos que ellos están completamente ciegos. Dios permite un espíritu de estupor, el cual no les permite poder ver la claridad del evangelio. Y cada vez que toman la ley de Moisés, hay un velo en ellos, pero ese velo se les quitará hasta que Cristo entre en sus corazones. Esa ceguera de Israel ha permanecido desde que rechazó al Mesías. Dios trabajó con su pueblo, Dios formó a su pueblo, Dios instruyó a su pueblo, pero Israel fue rebelde, como nosotros también lo fuimos en un tiempo. Pero por su misericordia, Dios nos ha permitido comprender todo esto en su palabra. También vimos que Dios tiene un remanente, y ese remanente Dios lo ha preservado en diferentes etapas de la vida de Israel, como también podemos ver en la Biblia que Dios preserva un remanente al final de los tiempos, el cual será salvo. No todo aquel que desciende de Israel es salvo, ni por ser más judío usted está más cerca de Dios, ni por ser gentil usted no tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Entonces también en el capítulo 11 pudimos ver que hay un rechazo de parte de Israel para con Dios. Y ese rechazo generó la oportunidad que el pueblo gentil fuera injertado, porque las ramas del olivo natural fueron desgajadas, cortadas, no desechadas. Y eso permite que el pueblo gentil sea engendrado, y ahora nosotros, los creyentes, tenemos de parte de Dios la oportunidad de lo que Israel iba a hacer un día.
Entonces, ese rechazo de Israel permite que ahora los gentiles podamos gozar de la salvación, de los privilegios y de todo lo que teníamos en cuanto a Israel, ver las promesas. Es más, a Abraham le llamamos el padre de la fe, no porque usted descienda de Abraham, sino por ser nuestros antepasados en la fe, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero también podemos ver al final del capítulo 11 de Romanos que Israel será restaurado. La restauración de Israel será en los últimos tiempos, cuando el número de la plenitud de los gentiles sea concluido. Por eso la iglesia tiene que trabajar en el evangelismo. La iglesia es la encargada de llevar las buenas nuevas de salvación, como que si Dios rogase por medio de nosotros a los no creyentes. Dios nos utiliza como instrumento, como persona que lleva el mensaje de salvación al incrédulo. Dios ruega por nosotros, a través de nosotros. Dios ruega y hace que la persona escuche el mensaje para salvar, porque Dios tiene misericordia. Entonces habrá una restauración del pueblo de Israel. Israel fue descalificado por su dureza en el corazón. Y el capítulo 11 va a cerrar exaltando al Señor, y es por eso lo que vamos a ver ahora va a ser una comparación. No vamos a tocar Romanos, eso lo va a hacer el pastor, sino vamos a hacer lo siguiente. El tema es Israel, un ejemplo para aprender. Vamos a ver 4 cosas que son una advertencia para nosotros, que Israel las hizo y por eso fue descalificado, no desechado. Y eso nos da a nosotros la oportunidad de poder entender, porque si hay algo que Dios ha hecho en todo el tiempo bíblico, es dar la advertencia, hermanos. Y la advertencia es dada. Así como Dios es amor, Dios es justicia. Y tarde o temprano, como trató a su pueblo de Israel con amor, con paciencia, con perseverancia, con tolerancia, con bondad, con milagros, también a nosotros nos trata así. Pero hay un momento en la historia de Israel que fue castigado duramente, donde pareciera que Dios no existió en ese momento, donde aquel Dios de los ejércitos que los protegía, que hacía algo sobrenatural, que levantaba jueces, levantó a reyes que llevaron a la conquista de más territorio. Siempre habrá un momento de justicia de Dios, porque nosotros no somos más que Israel, ni Israel es más que nosotros por ser descendiente de los patriarcas. Así como Dios severamente castigó a Israel, también puede castigarnos a nosotros. Pero antes del castigo, antes de la reprensión, antes de la disciplina, antes del juicio, Dios siempre nos va a dar advertencias. Dios nunca ha hecho algo sin antes advertir. Mandó a los profetas durante tanto tiempo, porque Dios es justo. La severidad de Dios en nuestra vida, muchos la hemos experimentado. Por eso, siempre habrá un momento, hermanos, un lugar, una hora y una ocasión donde Dios ejecutará su juicio con nosotros. Por más que podamos pensar que quizá, no, Dios me entiende y solo Él me puede juzgar. Oiga las palabras. Si el hombre nos juzgara, el hombre puede doblegar su corazón. Dios es justo. Tan justo que un hombre con mansedumbre, con liderazgo, llegó el momento de llegar a las fronteras de Canaán y de saber que habían muerto todos los que no creyeron, y solo pudo contemplar. Aquel gran Moisés que vio la gloria de Dios, que pudo escuchar la voz de Dios, llegando al momento que había pasado el tiempo y quizás dijo, no, si yo le he servido al Señor, yo sé que me va a dejar entrar. Y ver que en el capítulo 34, que no lo escribe Moisés, se llega el momento donde Dios le dice, sube al monte, allí morirás. Entonces, el ejemplo de Israel nos va a ayudar a nosotros a comprender que así como Israel cometió errores, de igual manera nosotros los cometemos.
Pero así como Israel pudo ver la gloria de Dios, también nosotros podemos ver la gloria del Señor. Vea lo que dice, por favor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aprender de Israel, que es un ejemplo para nosotros, no para bien, sino un ejemplo de las cosas que no debemos de hacer. Mire lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, ¿qué dice? Que ignoréis. Ahí donde tenemos. El apóstol Pablo hace una referencia hacia una desafiante disciplina para el creyente desde el capítulo 8, 9 y 10. Lo que no quiere que el apóstol Pablo es que los creyentes en Corinto ignoren de las cosas que suceden. ¿Y qué es lo que va a ignorar? Ellos no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. Eran gentiles, los corintios. Entonces viene el apóstol Pablo y quiere enseñar sobre esta desafiante y toma como ejemplo la historia de Israel para poder dar una enseñanza a ellos. Y esa enseñanza habla sobre los privilegios que tuvo Israel como nosotros lo tenemos y que tenían los corintios en ese entonces, pero ellos estaban haciendo las cosas mal. Ellos creyeron que por creer en Cristo las cosas que hacían no les iban a estorbar tanto. Oiga, ¿cómo es? Que no ha cambiado nada. Que uno de los hermanos estaba viviendo con su madrastra. Y eso no ha cambiado mucho, hermano. Si usted ve en la iglesia ahora en día, cambian de mujer como cambiarse de camisa. Pero ignoran que eso un día, tarde o temprano, se termina. Porque Dios le pone fin a todo, hermano. Decía nuestro pastor general antes una de sus frases: o te detenés o Dios te detiene. Dos opciones. Entonces, esta parte donde el apóstol Pablo hace referencia al pueblo de Israel para que entendieran los privilegios. Veamos los privilegios que el pueblo de Israel tenía. Mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres no son descendientes ellos, sino que está haciendo una referencia a los padres espirituales en la fe. Todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Vamos a usar nuestra Biblia un momento, pero no vamos a ir a muchos textos. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, 21. Ahí nos quedamos, bajo la nube. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 21. El primer privilegio que tuvo Israel fue la guía y la protección de Dios en su vida. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Dice así, Éxodo 13, 21 y 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. 22. Nunca se apartó de él, delante del pueblo, la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando hace referencia el apóstol Pablo que todos estuvieron bajo la nube, está hablando sobre la protección y la guía de Dios. Uno de los privilegios. La nube, si ustedes recordarán, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Faraón da una orden de perseguirlos porque ellos están acorralados. Se abre el mar, pero la nube, la presencia de Dios, la protección de Dios iba para con sus hijos. La nube pasa y protege y hace división entre el campamento de los soldados egipcios y el campamento de todo Israel que estaba atravesando. No crea que atravesaron en 10 minutos el Mar Rojo. ¿Se imagina usted? Más de 2 millones de personas con sus gallinas, con sus aves, con sus cabras, con sus ovejas, con sus ancianitos. No es que ahí vienen y pasan todos, no. Por eso hubo una división. La protección de Dios fue uno de los privilegios que tuvo el pueblo de Israel y pudo ver la mano de Dios. Ese privilegio lo hemos gozado nosotros. Pero ¿cuál es el problema?
El problema es que creemos que la nube siempre va a estar con nosotros cuando nosotros no queremos estar con la nube. Hay personas que han pasado por accidentes, incidentes, enfermedades, y su corazón no se ha consternado, ablandado, por decirlo así, acercado al Señor, sino que se ha endurecido, hermano. Hay gente que literalmente ha dado vuelta en un carro y solo ha salido sacudiéndose ahí el zacate y se queda viendo el carro y dice: tengo leche. Y otros andan su camándula ahí: esto me salvó el escapulario. No, hermano, aquí hay personas que Dios literalmente impidió que se murieran, ya no estuvieran, pero se han alejado de la nube. Porque yo, hermano, después de pasar, yo solo en la iglesia quería pasar. Cuando Dios ha permitido algo en su vida, hermano, de muerte, de ver una pistola en su frente, de ver cómo quedó el carro, usted debería de amar más al Señor. Pero hay más soberbia, más altivez, más resentimiento. No estás con la nube. Y donde Dios te sacó, te puede volver a meter. Y hoy le voy a quebrar una pata, para que con esa pata, ¿a dónde va a estar? ¿A dónde, hermano? Aquí vengo, Señor. Levanto mi pata. Hermanos, la nube es un privilegio de Dios para nuestra vida. Hay momentos increíbles. Sé que aquí hay personas que se durmieron y dejaron la puerta abierta y la llave en la chapa, hermano. Y cuando se levanta en la mañana y el chucho debajo de la cama, nada que estaba cuidando, y Dios lo ha protegido a usted. Mire cuántas veces no se subieron al autobús y usted lo primero que hizo es el celular, en vez de orarle al Señor. Pero Dios literalmente ha hecho invisibles a muchos de nosotros. La nube es un privilegio que Dios mostró al pueblo de Israel, porque ningún egipcio se atrevió a tocar a un israelita. Mientras la nube esté en tu vida, vas a ver maravillas de Dios. Van a haber disparos y usted se está agarrando a balazos. Bueno, antes, y usted miraba una moneda, ¡pah! El disparo, ¡pah! El otro, y usted, ¿qué estará pasando? Porque Dios es fiel. La protección. Mire, ¿cuántas madres hay aquí que no se han rendido de orar por sus hijos para que Dios los proteja, y quisieran darle de la nube que ellas tienen, pero tienen una nube de mala suerte, como aquel que le llovía, porque nada pasa en la vida de esa joven o de ese joven? Pero ese privilegio de la nube fue un privilegio para Israel. Pero ahora nosotros, que Israel fue apartado por un momento, nosotros tenemos la protección de Dios a nuestra vida. Porque ahora, hermanos, aunque no está la delincuencia como antes, no dejemos de orar. La protección de Dios. Hay gente que se ha caído de lo alto, hermano, y solo ha rebotado y nada de quebrado, porque Dios es fiel a sus hijos, pero requiere que usted permanezca en obediencia. Entonces la nube siempre protegió a Israel. No era una nube de lluvia, hermano, porque usted ve una nube oscura y ya no sale de su casa. La nube iba durante 40 años protegiendo del sol a Israel, y de noche como una columna de fuego guiando al pueblo de Israel por el desierto. Entonces, vea lo que dice vaya conmigo al capítulo 14, versículo 19 y 20. Mire lo que dice, 19 y 20. Dice así, ahí mismo en Éxodo, capítulo 14, 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche y de día en toda aquella noche. Nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué?
Porque Dios es fiel, hermano. Entonces, este privilegio que tuvo el pueblo de Israel sobre la nube. Y cada vez que la nube se levantaba, hermano, todos a arreglar sus chunches. Porque la nube representa la presencia y la protección de Dios. Si ese mismo día que llegaban y unos a descargar los burros y la nube allá va otra vez, y porque así somos, hermano. Dios nos llevará al ritmo de Él, no al ritmo de nosotros. Por eso es bien importante ser obediente a lo que Dios nos dice. La obediencia a la protección y cuando la nube se mueve, traerá siempre bendición para nuestra familia. Entonces, adelantemos, vea lo que dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Vamos a regresar a Éxodo, no lo pierda, por favor, vea lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Y mire la siguiente parte. Y todos pasaron el mar. Y todos pasaron el mar. Esto está en Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22. Vea lo que dice, ya si dejó ahí por lo menos el recibo de la luz para no volver a buscarlo. Éxodo capítulo 14, 21 y 22. Veamos qué es lo que dice. Éxodo 14, versículo 21 y 22. Oiga lo que dice. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, esto representa, algunos comentaristas y personas teólogos dicen que es el bautismo, pero no el bautismo que nosotros hemos hecho, sino que como Moisés iba adelante, ellos se estaban identificando con Moisés, como seguidor de Moisés, como persona que iba a obedecer al que Dios había designado como un líder. Entonces, ellos en la nube, ellos no fueron completamente cubiertos de agua como nosotros en el bautismo que nos identificamos con Cristo, pero ellos se estaban identificando con Moisés. Por eso los judíos tenían a Moisés en alta estima. Moisés dice esto, Moisés dice aquello, y donde quiera que iban mencionaban a Moisés. Pero esta parte de identificarse con Moisés lo aplicamos a nuestra vida, y es que nosotros nos identificamos con Cristo, hermano. ¿Qué es identificarse con Cristo? En el momento del bautismo usted está consciente que muere a este mundo, al viejo hombre, y resucita a una nueva vida. Pero qué ilógico es volver a una nueva vida, resucitar a una nueva vida y seguir practicando las mismas cosas. Identificarse con Cristo es saber, hermanos, que en Cristo es una nueva criatura, la persona que le recibe como su Salvador personal. Pero en el instante no es que ya es transformada totalmente, sino que lleva un proceso de regeneración. La regeneración comienza en el individuo a progresar, donde ahora lo importante es que usted vea el pecado como Dios lo ve. Si usted no ve el pecado como Dios lo ve, usted no ha resucitado de nuevo. Y es por eso, todo mundo ahora tiene ese sentir de querer mezclar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Y mire, y eso pasa a todos. Identificarse con Cristo es poder decir que usted es de Cristo donde quiera que esté. Pero es bien triste, hermano, que ahora en día la iglesia del Señor se mezcla tanto con el mundo que ahora no sé. Nadie, no sabemos si es verdaderamente creyente o no. ¿Por qué? Porque sus obras, sus frutos ya no son como seguir y llegar a ser como la imagen de Cristo, sino ahora damos la imagen. Mire, sale un corte de pelo, todo el mundo se corta el pelo como ese bicho, todo chechejeado. O sea, mi vida está regida por la moda, por la tendencia, por la corriente del mundo. Pero mi vida debe de estar regida por el Espíritu Santo.
Por eso somos bien cambiantes. Por eso las modas nos arrastran, las tendencias nos arrastran. Lo que menos nos arrastra es la palabra de Dios. Si usted ve, ya casi nadie trae Biblia a la iglesia. Ve a su vecino. No, yo en el celular la tengo. Mentira, le caen 4 notificaciones y ahí la abre pues. Y otros son más buzos, ¿verdad? Espérate que salga después del culto. Plum. Y es la amante, hermano. A ver cuándo se decide. ¿Y a dónde estás? Aquí en el culto. Me va tomando una foto del pastor. Ah, sí, está guapo. Pues sí. Virus le va a agarrar. Vea, identificarnos con Cristo, hermano, es fácil en la iglesia. Yo los veo a todos bien santos aquí. El problema es fuera de aquí, hermano. ¿Sabe qué es lo único que he podido lograr ver? Que hay que trabajar con la juventud, hermano. Si yo le enseñara toda la fotografía de la mayoría de los jóvenes que suben al cerro, no porque sean devotos de la Virgen de Fátima, hermano, y de hermanos adultos también, me da tristeza ver, no se identifican con Cristo. Yo digo que no suben a orar allá, porque suben bien nerviosos y ven para todos lados menos para arriba. Y yo digo, la Virgen los socorra y los guarde a esto, porque estos pobrecitos no. Mire, cierta vez, cuando estaba peligroso, estando en el trabajo y como es azul y blanco, bajó una muchachita en licra. Quizás hace calor ahí arriba, decía yo. Y en brasier, gritando, ayúdenme, ayúdenme. Y pensó que era puesto de la policía usted. Y el vigilante, en vez de ayudar, salió corriendo. ¿Y qué pasó? Venía golpeada y que al novio de 15 años le gusta el chambre. Mire, todos atentos estaban. El cipote de 15 años le habían dado duro y le habían pegado su puñón. Y ella venía. ¿Y qué estaba haciendo, mamadita ahí? ¿Qué estaba haciendo? Tendría que haber estado estudiando, hermano, porque a eso lo mandamos a estudiar biología. Y ni modo de llamar a la policía. Mire, se hizo un relajo. Trajeron al muchacho que lo llevaban y a la muchacha la pusieron allá, le pusieron una toalla y le dijeron, deme el número de sus padres. No. ¿Y a quién le iban a avisar? El gran chindondo que llevaba la bicha. Me caí en el Walter. No le iba a decir eso. Vean cómo son. Y ahora que a veces que salgo, no es que subo a supervisar, eso sí, a ver cuántos han venido. Digo, no, mire, es su vida. Si al final cuando salen panzonas, ¿quién es la que sufre? Ay, ellos. Pero ¿sabe qué me da tristeza a mí? Que dentro de la iglesia son otras personas. Y si sus padres no han podido influenciar a ese tipo de jóvenes, es porque no les dedica tiempo. Solo una vez hice eso, le llamé a alguien. Mire, aquí está su hijo, está con alguien ebrio aquí y la están lastimando. Agárremela del pelo y digan, no, yo no voy a hacer eso. Es su hija. Y llegué, mira, dice tu mamá que te vaya. Así que si quiere que devuelva a su hijo, ahí me da el número. Con cincho, con piedra por ahí. Mire, y bien triste, porque de muchos que han subido, adultos, ya no están juntos con sus esposos. Es triste, hermano, identificarnos con el mundo. Todo el mundo se identifica, valga la redundancia. No, hombre, nos identificamos. Hay gente que cuando vienen a las parrandas, hermano, uno ve los videos arriba en la antena haciéndole así con los tacones, y el siguiente domingo aquí, si uno no sabe si es la Virgen del Carmen o es la hermana que ha venido o qué, porque muestran una santidad farsante. Ve a su vecino, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve sincero?
Mire, el efecto de esto, identificarse con Moisés. Después que ellos pasaron el mar, Moisés, sí, Moisés, obedeceremos a Moisés. Y hasta el último día a Moisés. Y nosotros al salir de aquí desobedecemos a Cristo. Y eso es en todo lado. Mire, más adelante veremos lo sexual. Eso yo pensé que solo en la juventud era. No, hermano. Ver salir a una señora de un motel, porque por ahí paso, ya de edad, hermano, como 69, 70 años, peinándose con la peineta, hermano, bien bañada, y el señor con un gran sombrero bien alto. Pase, le dice así, y uno se queda viendo. Ve qué viejito, dice uno. Y uno se le queda viendo. Y en la esquina, sin mentirle, no es que me haya quedado a ver el chambre, verle que le dio el billete de a 20 y no me va a dar a ver. Le dio, gracias. Y cada quien, este mundo está patas arriba, hermano. ¿Se identifica usted con Cristo? ¿Qué dice la gente de usted? Porque mire, la mayoría tienen los ojos puestos en los pastores, pero también debe ser en los hermanos. O sea, los hermanos pueden hacer cualquier relajo, pueden hacer eso, pero un pastor no. Y la hermana lleva como 5 hogares. Y entonces, identificarse con Cristo es dejar allá atrás a Egipto, hermanos, y seguir a Moisés en aquel entonces, porque Moisés hablaba con Dios, y ahora es seguir a Cristo. He decidido, no vuelvo atrás. Si otro se aparta, yo no lo haré. Por eso dice acá que representaba identificarse con Moisés, pero ahora nos identificamos con Cristo. Mire, cuando uno anda por San Salvador, uno cree que anda, nadie lo ve. ¿Cómo no, hermano? Siempre que voy a San Salvador me pasa tocando el hombre. Satanás, digo yo así, no. Dios le bendiga. No me dicen, hermano, pastor, me dice. O a veces en el bus, siéntese, hermano. Total que uno tiene que andar en santidad, así, para arriba y para abajo. Mire, por más que nos queramos esconder, de Dios nadie se esconde y de Dios nadie se burla. Dios conoce los corazones. Y si usted, igual que a mí, un día jugamos, viene un día, un momento, un lugar, un incidente, que ahí vamos a ver a Dios. Después de la nube, después de pasar, Dios es nuestro dueño. Entonces vea lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Los privilegios, tercer privilegio que tenía el pueblo de Israel. Vea lo que dice, versículo 2. Y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. La nutrición del pueblo de Israel en el desierto no era carne, no era vegetales, porque no podían cultivar. ¿Quién va a cultivar, hermano? Y las reses que llevaban las ovejas no se las podían comer, porque ¿y cómo? Si ahí tenían que ellos depender totalmente de Dios. Y si algo usted puede ver, que Dios ha sido fiel, hermano, en alimentarnos, si lo vemos de una parte física. Cuando alguien se queda sin empleo, lo primero que piensa es, ¿y de qué vamos a comer? Hermano, y es cuando más engorda la gente. La gente se queda sin empleo y está más gordo, mejor que el que está trabajando todo estresado en el tráfico y todo así. Y el que no trabaja, Dios lo sustenta. Pero ese sustento que Dios dio a Israel era exactamente lo que necesitaba cada día. Porque Dios no piensa como nosotros pensamos. Ese alimento espiritual ahora es Cristo en nuestra vida. No necesitamos, muchas veces estamos llenos de comida física, pero vacíos del alimento espiritual. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, mi comida es, porque ellos le trajeron Pizza Hut y de todo, que haga la voluntad. Hay momentos en que usted y yo necesitamos de un buen ayuno, hermanos. Porque esta carne, oiga bien, si usted no es capaz
de decirle no a una comida, no será capaz de vencer una tentación cuando se le presente. Hay muchos dejan de comer porque, ay, no, estas 400 libras ya me estorban. Y dicen, hoy no voy a comer. Y se proponen, hermano. Y digo yo, esta gente tiene 6 meses de no cenar. ¿Y cómo no ayunan? Porque lo hacen con un propósito personal. Cuando usted lo hace con un propósito espiritual, cosas suceden. Pero es bien importante entender esto, hermano. El mejor alimento que usted puede tener no es un gran banquete. Porque muchas veces nuestros seres queridos están en un hospital, en una incertidumbre de una enfermedad, y usted le pueden poner el mejor pollo campero, el mejor plato, pero lo único que le va a sustentar es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, hermanos. La palabra de Dios nos nutre, nos instruye. ¿Y qué hizo Dios? Mandó el maná. Cada día en la mañana llegaban, recogían su tazón, lo llevaban a los molinos, lo molían, lo hacían polvo, lo hacían harina, hacían la masa y empezaban a cocer. Pero el día viernes tenían que recoger doble. Y muchos el lunes recogían doble y se les engusanaba. ¿Por qué? Porque no aprenden a depender de Dios. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, Señor, ¿qué voy a hacer ante esta necesidad? No haga nada, solo escuche la voz de Dios. Mire, no sé qué hacer y nos estresamos, solo escuche la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el maná llegará cada día a la puerta de su casa. Pero si usted se desespera, va a ignorar el maná. Es que el maná no me gusta. Es lo que Dios ha provisto para mientras el proceso termina en nuestra vida. No todo el tiempo va a ser igual, hermano. Ahora disfrute los frijolitos, el huevito. Va a llegar tiempo donde usted hasta va a quedar hastiado de la carne. Pero mientras el maná llegue, quiere decir que la bendición llegará al desierto. ¿De qué les servía el dinero a los israelitas? ¿De qué les servía tener posesiones si no había un supermercado donde comprar? Eso quiere decir que uno de los privilegios que tuvo el pueblo de Israel fue a depender de Dios, porque Dios alimenta a su pueblo. Entonces debemos de emprender eso. También, finalizando esto, el cuarto, vea lo que dice el versículo 4. Y dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Ok, Cristo es la roca. Veamos, la roca representa la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos algo. Si el pueblo de Israel sale de Egipto, atraviesa el Mar Rojo, llega al otro lado, en un desierto no hay ríos. ¿Cómo le vamos a dar de beber al ganado, a los niños, a los ancianos? Le voy a dar un dato. En Cojutepeque ya no nos alcanza el agua, hermano. El agua hace mucho tiempo era 24 horas a todos. Usted va al chorro a las 2 de la mañana, nada. Va el siguiente día, nada, hermano. Allá a los 22 días le cae una gotita, nada más. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel? Si salió de Egipto, no tenían los bidones que nosotros tenemos, tenían una cisterna. No tenían recipientes de plástico, no existían. ¿Cómo ellos obtenían el agua? Por eso cuando salen del Mar Rojo, es un mar salado, lo primero que ellos dicen es: no hay agua. Entonces viene Moisés, ahí sí le dice que le golpee, y en otro le dice que tire a las aguas amargas un tronco de un árbol, y se endulzaron. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía donde. ¿Cuánto cree que dura el tiempo de caminar y a dónde iban a recolectar aguas? Alguna tradición judía, rabínica, cuenta lo siguiente, bien bonito, y también unos comentaristas. Dicen que cuando Moisés le pegó a la piedra la primera vez, la roca, que es Cristo, surgió un vertiente de agua. Y todo mundo se alegró. Ay, pero ¿cómo usted guarda? Pues los odres no serían lo suficiente para guardar. Si hay que darle, imagínense, una vaca, un buey, puede tomar hasta 3
cubetas de agua. Puede tomar hasta 10 en el día. ¿De dónde le va a dar agua? Entonces esta tradición rabínica decía que de la roca surgió un afluente y siguió a la par de los israelitas. Entonces los israelitas, así dice la tradición, iba a la par del río. Por eso dice, y la roca que los seguía, no es que la gran piedra iba delante, detrás de ellos, así. La tradición rabínica decía que el agua hizo un vertiente en dirección a donde ellos iban. Y por eso Dios les mostró su fidelidad, como Cristo nos muestra su fidelidad, que siempre está con nosotros. Y esa fuente que ellos tenían, se abastecían. Por eso, cuando llegaron a las fronteras de Israel, cuando llegan al otro lado, el río desemboca, porque estaban ya para pasar a la tierra. Y es donde Moisés le dice otra vez, dile, háblale a la roca, ya no le pegues. ¿Por qué? Porque se había terminado el rumbo donde el agua los acompañaba. ¿Por qué? Iba otra vez a salir agua. Porque Dios no utiliza los mismos métodos. Si usted cree que la misma forma que le contestó un milagro a él, ya Dios se lo va a contestar a usted. No, Dios utiliza diferentes métodos. Es ahí donde Moisés golpea la roca, la cual era Cristo, y no le habló como tenía que hablarle para que Dios sea glorificado. Y no es cierto que muchas veces Dios nos provee y nos va ayudando, pero nosotros cometemos errores al final, porque no pensamos que Dios debe de ser glorificado. Entonces esa agua que ellos bebieron era un afluente que los siguió hasta el día en que llegaron. Por eso al final Moisés habla sobre esta segunda parte, que él golpea la roca que le costó el no entrar allá. Entonces finalizamos. Vea lo que dice el versículo 5, por favor. Versículo 5 ahí, y aterrizamos. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué nos enseña ese versículo? Este versículo nos dice, en otra versión dice, que de todos los que vieron y disfrutaron de la nube, pasaron el mar, comieron el maná, tomaron del agua y vieron los milagros, no todos creyeron. No todos tuvieron el espíritu que tenía Josué y Caleb de creerle a Dios. Por lo tanto, sus cuerpos quedaron en el desierto. El hecho que usted tenga un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, no quiere decir que Dios está contento con usted. Porque ninguna de las cosas materiales quiere decir que tiene una buena comunión con Dios o que Dios tiene favoritos. Porque si fuera de eso, hermano, los dueños de los centros comerciales serían los más amados por Dios. Y una persona que apenas tiene para una lámina en su casita de bajareque y de todo, entonces Dios no lo odia a Dios porque así lo tiene. No de todo se agradó. ¿Por qué? Porque no le creyeron. ¿Y cuántas personas han visto milagros en el Señor? Dios les ha contestado, les ha dado un trabajo, les ha dado una familia, pero no quiere decir que con eso agradan a Dios o Dios esté agradado con ellos, porque lo que Dios ve es el corazón. Por lo tanto, el apóstol Pablo ahora del versículo 6 en adelante va a hablarles a los corintios de todos los errores que hicieron. Mire cómo dice el versículo 6. Versículo 6, ahí está cerca. Dice así, versículo 6. Mas estas cosas, ¿cuáles? Las que ya vimos, sucedieron como ejemplo para nosotros. Para nosotros, dice ahí, para que no codiciemos cosas malas. El primer error es, ¿qué es codiciar cosas malas? La palabra ahí, codiciar, es desear lo malo, desear la maldad. Y eso, hermano, es cuando nosotros no logramos revestirnos del nuevo hombre. Porque aquí hay personas que todavía roban, hermanos. Todavía no entienden de que robar es pecado. De todas maneras, este tiene pisto. No, hermanos. Si Dios no se agradó de aquellos que, aunque les proveyó, si eso nos sirve de ejemplo para no hacer las cosas, desear el mal. Y desear el mal es, la palabra mal viene de maldad, de sin leyes.
Y cuando no hay leyes, hermanos, no hay respeto a Dios. Y como no hay respeto a Dios, hoy tengo una mujer, mañana tengo otra, hoy tengo un hombre, hoy tengo hombre. Y usted va a sentir eso cuando ve a alguien, pues, que usted lo conoce, que conoce de Dios. Cuando entra con una mujer, a los días entra con otra. Y usted dice, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque desean el mal. El mal está en sus corazones y genera el cerrar nuestro entendimiento para con las leyes. Porque aquí hay gente que sabe qué es lo malo. Y el profeta Isaías se lo decía a la gente: ay de aquello que a lo malo le dicen bueno. Y mire, y eso es normal en todas las iglesias. Hay gente que sabe que no debe de tomar y toma, hombre. Pero ya cuando tenga cirrosis, ya cuando esté bien clarito de ahí, ya cuando no haya que hacer, déjale un trago a ver qué dice. No. ¿Por qué? Mire, hay jóvenes, saben que las relaciones sexuales antes del matrimonio es un gran fracaso. Y se exponen y hacen y todo lo demás. Todos sabemos lo que es lo malo, hermanos. Si lo hacemos conscientemente, estamos aceptando el juicio de Dios. Entonces, la maldad, desear lo malo, de hacerlo y pensar que podemos hacer cualquier cosa y que Dios no nos va a decir nada. Ese es un gran error. Decía el pastor fundador, lo que los necios no entienden, piensan que Dios no ve, que Dios no oye, que Dios no está presente y que Dios nunca va a hacer nada. No, hermano, Dios siempre tiene y nos da advertencia para no hacerlo. Entonces, los de los corintios, ¿qué hacían? Empezaron a entender que si Israel, siendo el pueblo amado por Dios y que Dios lo castigó severamente, hermano, Dios los castigó a Israel por su idolatría, que ya lo vamos a ver, por toda su indiferencia. Imagínense, qué triste ver que llega a Babilonia, a las embarazadas les pasaban la espada y caían sus bebés y los partían. Tanto que en el Salmo 137 el pueblo de Israel decía: dichoso el que agarre los hijos de los babilónicos y los estrelle contra la pared. Imagínense. Si usted quiere ver cómo fue el juicio, lea Lamentaciones. Los niños se ennegrecieron porque no había que comer. La piel se les pegó a sus huesitos. Y no es cierto que muchas veces nuestros hijos son los que sufren. Ese efecto de creer que no va a hacer Dios nada en nuestra vida y que podemos al mal, no hombre, si aquí hay gente que bueno, que si le dicen dos cosas, saca, hermano. ¿Por qué? Porque su hombre exterior todavía es el viejo hombre. Entonces dice el versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, mire lo que dice: ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ubiquémonos a dónde estaba el pueblo de Israel. En el monte de Sinaí, en los 3 meses y medio, capítulo 19 de Éxodo. Moisés sube, Aarón queda. Acababan de ver el estruendo, la nube, los relámpagos, y decían: que Dios hable contigo y tú habla con nosotros. No queremos escuchar a Dios. Estando en el templo, estando en el monte Sinaí, donde Dios le estaba dando a Moisés la ley, mientras este señor Moisés recibía la ley y esperó 40 días y 40 noches para poder recibir de Dios, y tuvo una comunión con Dios, tanto que cuando él bajó, su resplandor era diferente porque estaba con Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Hermano, estaban frente al monte. Quitaron los aritos, las cadenas, todo, y dijeron a Aarón: haznos dioses. Y vino aquel y con todo su esmero. ¿A dónde lo aprendieron? En Egipto. Sale un becerro y dice Aarón y proclama: fiesta para Jehová, estos son tus dioses. Bueno, ¿y el de arriba qué es entonces? Mire, hermanos, ahora ya no importa que esté el monte Sinaí.
A la gente ya no le interesa. Dentro de la iglesia hay romances. Sí, no estoy servidores con servidor, papelito. Si nos llamaran y nos dijeran, vaya, todos los servidores y pastores entregan abierto el WhatsApp. A nadie sirviera aquí. Ya le entrego, amén. Porque, mire, ya no hay respeto por las cosas de Dios. Hay quienes están predicando y están viendo el Facebook. Porque el Facebook es su becerro de oro. Porque no le interesa que Moisés, no que yo sea Moisés, ¿verdad? Sino que le estén dando la tabla de la ley que va a ser para beneficio, para un comportamiento nuevo, para olvidar a Egipto y para que Egipto salga de nuestro corazón. Hay gente que literalmente de aquí se ha ido a un hotel. Espérate que está bravo el pastor, ya llegó. Pedí algo, apartame. No, hay gente que de aquí se ha ido a tomar. Por aquí, bueno, ya ni les entra, hermano, aquí les rebota y se les va. Pero ¿sabe cuál es el problema? Pensamos que Dios no condena la idolatría. Y ya no es idolatría que teníamos antes de cosas de hierro. Eso ya sabemos, hermano. Ahora la idolatría es moderna. Nos arrastra tanto lo tecnológico que terminamos envueltos en un gran canasto de culebras. Ya no hay respeto en las cosas de Dios. Mire, desde los más chiquitos se besuquean allá abajo. Pero ya los más grandes no, ¿verdad? Y uno solo observa mirada. ¿Es cierto o no es cierto? Mira, oremos juntos. Porque ya no importa que esté la presencia de Dios ahí, lo que importa es que yo tenga mi Diosito, mi becerro. Y eso va a generar que nuestra vida sea reprendida por Dios, porque cuando Moisés bajó, hermano, molieron el becerro, hicieron horchata de oro. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Les dio a beber oro. Usted sabe lo que representa beber ese metal, arruinarse los riñones. ¿De dónde cree que murieron todos en los 40 años? De la horchata de oro. Haga la prueba, voy a ver si es cierto que muere uno. Quítelo ahí, muélalo ahí, tómese ¿Y sabe qué hicieron los levitas? Los levitas se mantuvieron. Y dijo Moisés, ¿quién está por Jehová? Yo, dijo, saque su espada, mate a su mamá, mate a su hija, mate a su papá, aquellos que participaron de esto. ¿Usted cree que no lo hicieron? Su propio hijo matando a su mamá, a su papá. Porque cuando Dios es severo, hermano, es porque Él sabe de dónde nos ha sacado. Y no es posible, hermano, que vengamos a la iglesia y mantengamos un vicio todavía. ¿Cómo vas a estar leyendo ebrio la Biblia? ¿O vas a venir y el más alegre, ahí sí, y usted no sabe que bien, bendiga, hermano, todo eléctrico? Hermano, la droga se mueve en Cojutepeque. Y es triste que en esta noche alguien tuviera droga ahorita así. Entonces, terminamos en el versículo 8, dice, cuando habla de se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, no es que estaban jugando jack ni saltacuerda, hermano. Ahí es una depravación sexual, todo inmoral. No les interesa nada. Y mire lo que dice el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El deseo sexual, decía el pastor fundador, eso es cierto, el pecado más caro que existe es el sexo. Porque criar a un hijo que no lo tenías dispuesto y pegarle y desquitarte porque te salió mal la muchacha o el muchacho, es crear en el corazón de alguien que inocentemente vino a este mundo por la irresponsabilidad de algo. Y si usted ve, la mayoría de jóvenes ahorita se dejan ir por lo que sienten, emociones, las hormonas se les alteran y no disciernen, ¿verdad? Y claro, cuando la mamá le dice, hijo, no haga eso, ¿y qué me va a decir mamá si con este es porque 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tuyo? ¿Cómo lo vamos a reprender?
por nuestro mal testimonio. Pero esto dejó muy claro en los Corintios, vea lo que dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En el 8 dice: te atreves a tener una vida desordenada sexualmente, vas a ser parte de los 23,000. Contigo van a ser 24,000. Porque lo que está escrito acá fue tan claro para los corintios que dice el versículo 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Finalizamos en el 11. Mire el ejemplo de Israel. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire el consejo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Regale un buen aplauso al Señor. Vamos a orar.